Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, saludamos cordialmente al vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, quien se encuentra en la ciudad de Cuenca, para este diálogo. Gracias, señor vicepresidente, por estar con nosotros. Antes de iniciar, quería saludar y agradecer a las emisoras y canales que se unen a esta transmisión en la provincia del Cañar, a Radio Estelar 99.3 FM, antes a Radio Nacional del Ecuador, también a Biblián Estéreo 89.3, Troncal Estéreo 107.1, Ingapirca 94.5, en Zamora Radio Romántica 95.7, Radio Amazonas 92.1, en Loja Radio Semillas de Amor 89.7, Radio Cañaveral 96.5, en Azuay Radio Visión 106.1 FM, W Radio 90.1 AM y 92.5 FM, Radio Cómplice 99.7 FM, Radio Católica 98.1 FM, Radio Sono Onda 960M, Telecuenca Canal 2, Girón TV Canal 6, K1 92.5 FM, Antena Radial del Sur 91.7 FM, Radio Familia 96.9 FM y Radio Oriental 89.7 FM. Gracias, señor vicepresidente, por estar con nosotros. A propósito de su visita a la ciudad de Cuenca, quería consultarle en torno a este diálogo nacional que usted ha impulsado en diferentes áreas. Pero hay dos temas importantes. El uno relacionado al de la seguridad social y también el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Cómo avanza este diálogo, señor vicepresidente? Bienvenido, buenos días. Bueno, buen día, un gusto estar en Cuenca. Fernando, gracias por la invitación, un gusto estar en el Azuay, vamos a estar en Paute, vamos a estar en unidades educativas, reuniéndonos con alcaldes también de la provincia, trayendo buenas noticias, créditos del BEDE para las obras de los municipios, el lanzamiento del programa Yo Educo en las escuelas de la Azuay, que busca involucrar más a la familia, a los padres y a los mismos jóvenes en qué hacer para fortalecer los programas educativos, sobre todo en valores, qué hacer con su tiempo libre también, cómo encontrar espacios para ejercer el deporte. Y vamos a entregar también créditos de Ban Ecuador, como lo hacemos en todo el país. En la provincia de la Azuay ya más de 8.000 operaciones y seguiremos aumentando este número que hoy a nivel nacional suma más de 1.700 millones de dólares en créditos otorgados para la productividad de los ecuatorianos, porque nosotros estamos conscientes que un dólar bien invertido en productividad es un dólar multiplicado en prosperidad. Así que esa es una agenda que vamos a tener hoy en Cuenca, en Paute, en la provincia, contentos de estar acá. Y respecto al acuerdo nacional, sí lanzamos, como ofrecimos los primeros resultados la semana pasada, entregamos ya la primera información puntualmente respecto al IES. Yo creo que es uno de los puntos más difíciles. Aquí en Cuenca se malinterpretó en algún momento los comentarios que hizo Paul Granda. Lamentablemente, digo yo, se malinterpretó porque se desvirtuó una discusión que es muy importante para todos los ecuatorianos. ¿Usted se refiere al tema de los daños de jubilación? Por favor, sí. O sea, lo que habló Paul fue de la expectativa de vida de los ecuatorianos que ha aumentado, ¿no? Es decir, esto se está descartando dentro de este proceso de... No ha sido discutido aún, no ha sido parte de las discusiones del acuerdo y no está dentro de los planes. Ahora, insisto, yo lo que pido es seriedad, no podemos politizar algo tan delicado. Vea, la seguridad social es de los afiliados, eso es un punto fundamental, no es del gobierno nacional. Yo creo que por ahí podemos empezar. La primera decisión que se tomó fue la de la transparencia. Lo primero que tenemos que hacer antes de actuar en materia de seguridad social es saber realmente con qué nos vamos a encontrar. Se han contratado ya los informes externos, se está pidiendo el apoyo inclusive de organismos internacionales como Naciones Unidas, ya lo anunció el presidente del directorio, que es Paul Granda, y yo creo que las decisiones principales van por ahí. Primero, conocer la realidad, tener cifras que no puedan ser refutables, que el gobierno no tenga nada que ver con tratar de ocultar la realidad, porque no se trata de eso, y luego que tengamos la realidad de empezar por un principio que yo creo que es el que tenemos que fortalecer, que la seguridad social es de los afiliados, no es del gobierno nacional, y por allá vamos. De ahí luego sí se tendrán que tomar decisiones, sin duda. Las primeras es la eficiencia en la atención de salud, que hoy es uno de los principales gastos de la seguridad social. La atención en salud en la seguridad social tiene unos costos demasiado elevados, es decir, inclusive comparado con los costos de atención en salud, en la salud pública, me refiero al Ministerio de Salud Pública. Entonces, empecemos por hacer rendir, como debe de ser en todo el sector público, cada dólar de los ecuatorianos. Y mientras esto sucede, señor vicepresidente, ¿qué pasa con lo que se ha denunciado en las últimas horas?
hospitales que dejan caducar los medicamentos, contratos que supuestamente se realizaron en forma ilegal. Pero es decir, toda esta situación que está detrás Fernando, de la seguridad social. con todo respeto, pero es que ahí no cabe ninguna discusión, pues. Cualquier acto ilegal que tenga una responsabilidad civil o penal tiene que ser juzgado y tiene que ser sancionado. Pero ahí quedó claro que el gobierno nacional no va a encubrir ni va a tolerar ningún acto de corrupción. Con todo el respeto, lo que pasa es que nosotros no somos jueces, pero hay informes de Contraloría, hay autoridades que tienen que actuar y nosotros no vamos a hacer nada por detener aquello. Que brille la verdad, que brille la transparencia y que triunfe la justicia. ¿Cuándo se tendrá resultados de este proceso, señor vicepresidente? En materia puntual de seguridad social. Sí, bueno, nosotros nos hemos puesto como objetivo el mes de noviembre, es decir, para poder en diciembre, antes de fin de año, poder presentar esos resultados. Ahora, insisto, resultados ya hemos presentado en las diferentes mesas. Lo invito a que vea la comunicación del Gobierno Nacional la semana pasada. Todas las mesas han presentado ya en los primeros 45 días, como se les pidió, resultados. Las mesas más complicadas, las que más van a tardar, para mí son la de seguridad social y la de democracia. En la de democracia se incluye el capítulo de corrupción que usted se refiere. Tenemos que impulsar la ley de extinción de dominio. Por ejemplo, estamos hablando de formar un frente coordinado interinstitucional para combatir la corrupción con mayor agilidad. Yo creo que ya se hizo bastante en materia de institucionalidad en el Gobierno Nacional a través del nombramiento de autoridades independientes del Ejecutivo, autoridades que hoy están actuando, que se encuentran sí con ciertas dificultades con el sistema judicial, pero insisto, si algo cambió para bien en el Ecuador y ojalá no vuelva a regresar a donde estaba, es que el gobierno respeta a los demás poderes del Estado y les permite ejercer su trabajo. Lo que necesitamos es que la gente adecuada llegue allá. Ahora, ¿será suficiente, señor vicepresidente, este diálogo en el tema específico de la lucha contra la corrupción? Porque vemos que, si bien es cierto, se han formado comisiones, hay un diálogo que va hacia allá, justamente a formar, a crear instituciones de lucha contra la corrupción, pero los actos de corrupción siguen saliendo a la luz. Últimamente se conoció el tema Petroecuador, por ejemplo. Señor, insisto, la gente corrupta siempre va a existir. Lo importante es que sepan que no los vamos a encubrir, pues. Nosotros no podemos responder por todo el mundo, pero sí podemos garantizar que el gobierno no va a encubrir a nadie y que va a permitir que que los entes responsables puedan hacer su trabajo. Pero también le vamos a garantizar que no nos podemos responsabilizar del sistema judicial, pues, o la gente quiere de nuevo que se meta las manos en la justicia. Yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo. Se ha hecho todo un esfuerzo por reinstitucionalizar el Ecuador, Fernando. Y en ese sentido tenemos que seguir apoyando a que estas instituciones tomen fuerza y puedan tomar las decisiones. Pero el primer paso, el más importante, el que decidió dar el presidente de la República, es no interferir en los poderes y no encubrir a nadie. Yo creo que ha quedado demostrado, si usted revisa la cantidad de personas que hoy rinden cuentas ante la justicia de gobiernos pasados e inclusive del gobierno actual, creo que se marca una clara diferencia en materia de lucha contra la corrupción. Parte del acuerdo fue la formación de la Comisión Internacional Anticorrupción, que ya está trabajando en ayudarnos a revisar la normativa vigente, porque esa es otra cosa. A veces pareciera también que las leyes no permiten las facilidades, por ejemplo, para recuperar activos. Vea, en el Ecuador ocurrió algo inédito. Acá me está acompañando en el viaje Iván Granda, que es el secretario de Anticorrupción. Por primera vez en la historia del país se recuperan 16 millones de dólares en este caso. Claro, es muy poco, sí es muy poco, pero es un hecho inédito. Recuperamos dinero de la corrupción. Están identificados 15 millones más en Panamá, 30 millones más en Suiza. Necesitamos tomar ciertas decisiones que nos permitan cooperar con esos países para recuperar esos dineros. Y luego revise usted la lista de exfuncionarios de alto rango que hoy, insisto, rinden cuentas ante la justicia. Creo que eso también es inédito y habla claramente de un cambio de cómo se ve y cómo se desea enfrentar la corrupción en el Ecuador. Señor vicepresidente, vamos abordando otros temas. Quiero referirme al de la seguridad y un poco revisando las declaraciones de la alcaldesa de Guayaquil, que decía que pide al gobierno ayuda por el tema de la seguridad. ¿Cómo se va a manejar, cómo se está manejando esta situación? A ver, cada ciudad tiene su coyuntura particular en materia de seguridad. El día martes, si no me equivoco, se dio un golpe duro a la delincuencia en el Ecuador cuando el Estado ecuatoriano, a través del gobierno nacional, su ejército, su policía, decidió retomar el control de la zona de Buenos Aires. Buenos Aires es un ejemplo de lo que significa la minería ilegal en el Ecuador y todos los delitos conexos que se involucran alrededor de esta actividad. Ahí había armas, trabajo ilegal, prostitución, narcotráfico, todo eso no facilita, digamos, si no ponemos mano firme a la minería ilegal,
inclusive por temas ambientales, porque ahí se cometen también delitos ambientales. No vamos a jamás poder fortalecer esta lucha en favor de la seguridad. En Guayaquil, usted conoce, ha sido siempre una ciudad difícil en materia de seguridad. Acá en Cuenca, donde estoy, sé que hay algunas alertas. Tengo la información estadística. En el caso de Cuenca, donde estamos, hay una disminución en homicidios importante de más del 20% en lo que va de este año. Sin embargo, ocurren hechos que efectivamente alarman a la ciudadanía, hechos que son escandalosos, horrorosos, femicidios. Y permítame hablar de eso, la violencia social, la violencia intrafamiliar. Hoy la violencia social, los femicidios, los asesinatos del barrio entre vecinos, superan a la cifra de homicidios por violencia criminal, lo cual es alarmante. Primero porque no permite o no se debe a un trabajo de la policía, eso ocurre casa adentro. Es decir, no depende de los niveles, o no depende si hay un UPC al lado o no, no depende si hay fuerza policial o no, depende de los valores y los principios con los que nos formemos, depende de que nos enseñen a respetarnos entre nosotros. Entonces, contra la violencia social, que hoy es un enemigo gigante que tiene el Ecuador, estamos trabajando desde las escuelas. Por eso hoy vamos a estar lanzando el programa Yo Educo acá en el Azuay. Hemos lanzado el programa Mi Colegio en Buenas Manos en Guayas. Necesitamos que los jóvenes, que los niños que no tuvieron la suerte de aprender a respetar al prójimo, de aprender a respetar a su esposa, a su pareja, a su madre, a su hijo, ¿ya? Necesitamos que ellos en las escuelas los reforcemos en valores y sepan cuando están actuando mal en materia de violencia. Y en materia de seguridad específica a nivel nacional, dentro del acuerdo nacional, hemos acordado la construcción adicional de más de 100 UPCs en todo el país y los vamos a coordinar con las autoridades locales. Hablando de la alcaldesa de Guayaquil, hemos acordado con las autoridades locales modelos de corresponsabilidad también, en donde podamos cooperar con ellos. Yo saludo la iniciativa y la apertura de la alcaldesa Cintia Viteri, por ejemplo, para integrar los sistemas de cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil con las del ECU 911. Usted explíqueme a mí cuál era la necesidad de separar esos dos sistemas, como ocurrió en el pasado, por puras pugnas políticas, en perjuicio de la ciudadanía. Hoy vamos con ella a trabajar en un modelo de corresponsabilidad y lo mismo a los demás alcaldes del país para poder unificar fuerzas. Si quieren construir un UPC, ayúdennos con el terreno. Si quieren ayudarnos a reforzar la seguridad, ayúdennos con las ordenanzas. Ahí viene de nuevo la corresponsabilidad de los gobiernos locales. Necesitamos ordenanzas, por ejemplo, para regular la seguridad en las afueras de los colegios, para evitar la venta de drogas. Correcto. Entonces, todo eso son modelos de corresponsabilidad en donde en el marco del acuerdo nacional estamos invitando a los alcaldes a que se sumen. Señor vicepresidente, a propósito nuevamente de su visita en la ciudad de Cuenca y de lo que sucede en el ámbito minero y específicamente en Cuenca, donde ya hubo una consulta popular que de alguna manera impidió en determinada jurisdicción el hecho de la explotación minera. Pero ¿qué va a pasar en los otros sectores de la provincia de la Azuay donde se viene haciendo explotación minera o se pretende hacer explotación minera? ¿Cuál es la posición del Estado frente a esta situación? Porque tenemos un prefecto, Yacu Pérez, que es antiminero por excelencia. Sí, saludos al prefecto. A mí me gustaría que los antimineros fueran como los vegetarianos, o sea, cuando usted es vegetariano no come carne, ¿verdad? Si usted es antiminero no debería de usar el celular, no debería de movilizarse en vehículo, no debería de usar ni siquiera las vías que se hacen con resultado de la minería, es decir, la explotación de materiales, en ese caso minería no metálica. Yo creo que aquí hay que ser serios. Por ejemplo, Cuenca es una ciudad con universidades importantes. Esto debe de ser una discusión académica, no es una discusión política, debe de ser una discusión técnica, no debe de radicalizarse. Yo personalmente estoy involucrado en este tema porque me preocupa sobre todo el impacto ambiental. Vea, no existe actividad humana que no tenga impacto ambiental. El mismo turismo que se conoce como la industria sin chimenea tiene impacto ambiental. Hoy estamos, por ejemplo, revisando el impacto ambiental del crecimiento del número de turistas en Galápagos. La agricultura tiene impacto ambiental, tiene impacto en el agua. Yo soy de Guayaquil, yo veo cómo año a año, perdóneme, yo crecí muy cerca del río Daule, en el cantón Nobol, con actividades agrícolas. Veo que cada año cuesta más en la toma de Guayaquil potabilizar el agua. ¿Por qué? Porque se contamina. Hay dos elementos fundamentales si queremos defender el agua. Yo estoy comprometido frontalmente con la defensa del agua, pero el problema no está en la minería legal necesariamente. Por supuesto que hay un impacto ambiental en la minería legal. ¿Quién lo va a negar?
Mucho peor es el daño ambiental de la minería ilegal. Yo lo invito al prefecto, ojalá se sume, a luchar contra la minería ilegal en su propia provincia. Lo quieren llamar minería artesanal, con todo el respeto, lavan materiales en el río con mercurio, con cianuro, a vista y paciencia de todo el mundo. Eso es lo que no podemos permitir, eso es lo que está ocurriendo en Buenos Aires. Entonces queremos cuidar el agua. Vea, ¿sabe cuál es el principal contaminante del agua en el Ecuador? La falta de infraestructura sanitaria, la falta de plantas de agua, de saneamiento y de tratamiento de aguas servidas. Ese es el principal contaminante del agua en el Ecuador. Hoy aquí en el Azuay estamos trabajando por el agua con créditos del BEDE para que los municipios puedan construir esa infraestructura. Hoy queremos decirle al país que esperamos que de los recursos que podamos extraer de la explotación legal, controlada, minera, podamos obtener la plata que necesitamos para hasta el 2030 completar la infraestructura sanitaria del Ecuador. Pero discúlpeme, si nosotros no desarrollamos la minería legal de forma coherente dentro de las leyes del Ecuador, ojo, las leyes del Ecuador prohíben minería en fuentes hídricas, prohíben minería en parques nacionales, es decir, en zonas de reserva ecológica, y prohíben minería en zona urbana por consulta popular. Si se han dado concesiones que no cumplan con esa normativa, deberán revertirse, pero no porque una persona dice que no cumplen, se revierten, no, pues son las autoridades pertinentes las que determinan el cumplimiento o no. En el gobierno del presidente Moreno se han revertido 200 concesiones mineras por incumplir con esta normativa que le estoy revelando, 200. En el gobierno del presidente Moreno, a la minería, al proyecto minero más grande del país, ¿sí?, que se llama Mirador, se lo ha cerrado 2 veces para que cumpla con la normativa ambiental. Yo creo que lo que pasó en el Azuay es que tal vez, y no conozco el detalle, las mineras que operaron lo hicieron mal. Y lo que nosotros no queremos permitir es que lo hagan mal, queremos que lo hagan bien, queremos que vengan las mejores compañías y sí, que en el impacto que tengan en cualquier recurso, porque vea, no es bonito ver que se deforeste para hacer ninguna actividad, ni agricultura, ni minería, ni una urbanización. Sin embargo, se hace porque tenemos que encontrar un equilibrio técnico, serio, entre lo uno y lo otro, y medir los beneficios que esto pueda traer. E insisto, la minería existe desde siempre, existe desde la edad de piedra. La minería es parte del ser humano hoy más que nunca, porque toda la tecnología, por eso le decía, si eres antiminero, sé como el vegetariano, sé coherente, pues celular usa cobre por todas sus antenas, en todos sus circuitos, todos los planes que tenemos de reducción del uso de combustibles fósiles, en cambio a flotas eléctricas de buses o de vehículos, en paneles solares, todo eso se hace con minería. O sea, señor, pongámonos serios, digamos, y tengamos una discusión no radical, no política, sino técnica. A propósito de la situación del sistema carcelario, ¿cómo ha avanzado el gobierno para tratar de darle ya una solución, por lo menos a corto y mediano plazo? Porque en este momento en Guayaquil, por ejemplo, un grupo de internos se han declarado en huelga de hambre a propósito de este tema tan complejo. Bueno, la huelga de hambre es un derecho. Lo que nosotros no podemos permitir es que siga habiendo desmanes como los que han habido, con consecuencias trágicas nunca antes vistas en el país, resultado de la decisión del gobierno, de así como pasó en su momento en la frontera norte, donde el gobierno tuvo la decisión de finalmente decir se acabó la fiesta. Lo mismo a nivel carcelario, estamos tratando de poner orden. Eso tiene consecuencias de luchas de espacio entre pandillas, consecuencias de pugnas de poder internos, que han resultado en esto, lamentablemente. Nosotros declaramos el estado de emergencia. Parte de la dificultad del control es el hacinamiento. A nivel nacional, la capacidad de las cárceles está sobrepasada en más de un 50%. Este plan de emergencia, con la llegada además del general Moncayo al control del sistema penitenciario, este plan de emergencia nos va a permitir, con más de 20 millones, poder enfrentar los problemas de hacinamiento y de control que teníamos. Usted sabe que existe hoy una cooperación también con Fuerzas Armadas. Ellos se encuentran controlando los perímetros de las cárceles más complicadas, y Policía Nacional está ingresando a dar el respaldo a los guías penitenciarios, que evidentemente estaban sobrepasados en su capacidad de control. Pero además ahí hay serios problemas de corrupción que han sido y seguirán siendo denunciados en cuanto a cómo ingresan estos objetos a las cárceles. Eso solo puede ser en coordinación con alguna persona que está trabajando adentro. Por eso esto lo estamos cada vez con inteligencia y con información combatiendo. Pero evidentemente hoy también es prioridad combatir ese problema.
Gracias, señor vicepresidente Otto Sonnenhorstner, vicepresidente de la República, por habernos acompañado. Queremos agradecer también a las radios y canales de televisión que retransmitieron esta entrevista, a Radio Nacional del Ecuador, en Cañar Radio Estelar, Biblián Estéreo, Troncal Estéreo, Radio Ingapirca, en Zamora, Radio Romántica, Radio Amazonas, en Loja, Radio Semillas de Amor, Radio Cañaveral, en Azuay, Radio Visión, W Radio, Radio Cómplice, Radio Católica, Radio Sonoonda, Telecuenca Canal 2, Girón TV, Canal 6, K1, FM, Antena Radial del Sur, Radio Familia y Radio Oriental. Gracias nuevamente, señor vicepresidente. Y por supuesto que tenga una buena estancia en la ciudad de Cuenca, donde hay muchas cosas lindas, además de los temas políticos, los temas económicos de coyuntura, hay muchas cosas en el ámbito turístico que disfrutar. Es una ciudad maravillosa, yo creo que todo el país y el mundo lo sabe. Usted sabe cuánta gente de otros países decide venir a pasar el resto de su vida acá. Eso le muestra lo hermosa que es esta ciudad y nuestro compromiso con Cuenca y con el Azuay. Así que un abrazo, gracias por la entrevista y un saludo a todas las emisoras que se engancharon. Gracias, Otto Sonnenhorstner, vicepresidente de la República. Hacemos una pausa y tendremos información deportiva. No se vayan.